cuestiones, ponernos en el punto de que no querer, digamos, decir que todos los aspectos que ella representa son los aspectos que son nocivos y oponernos por oponernos a este proyecto. Yo creo que los trabajadores deben tener su proyecto, los trabajadores deben tener su planteamiento y deben de defenderlo. Yo creo que ya basta de que siempre vengan y nos impongan una situación de este tipo sin tener alternativas. Así lo hicieron con la ley de ISSSTE, no pudimos presentar una alternativa diferente a la que presentó el gobierno, y yo creo que este es el momento en que nosotros debemos de presentar opciones de alternativas. El momento es muy complicado. Las organizaciones independientes, las organizaciones democráticas, desgraciadamente necesitan lograr unificar sus esfuerzos para poder enfrentar la difícil situación. Creo que es el momento también de ver que no tenemos todas las condiciones a nuestro favor, pero que sí debemos de tener una propuesta y una propuesta que vaya más allá de los elementos coyunturales que una vez que generalmente presentamos. La propuesta del gobierno simplemente va a buscar fortalecer sus mecanismos dentro de la ley federal del trabajo y no hay ningún cambio en la Constitución. Yo creo que la UNT está planteando un proyecto que va mucho más allá de eso. Y yo creo que ese proyecto es el proyecto que debe de ser defendido por los trabajadores, porque en realidad durante del 2002 a la fecha ha hecho un trabajo a ese respecto. O sea, nosotros hemos dicho que es necesario la sustitución de la Comisión de los Salarios Mínimos, porque esa comisión lo único que ha logrado es fortalecer una política económica que siempre ha ido en contra de los trabajadores, que ha supuesto permanentemente ingresos por debajo generalmente de una inflación que va siempre en alza, que ha logrado poder establecer una situación donde los trabajadores ya no tienen ninguna posibilidad de lograr mayores recursos, porque a partir de que se establece por la Comisión de Salarios Mínimos un salario mínimo, se maneja como el marco de referencia para las demás negociaciones. Yo creo que hay que sustituir ese organismo tripartito que no sirve para nada, que solamente ha llegado a fortalecer la política económica de este país, y política económica que siempre ha ido en contra de los salarios y de los trabajadores. Creo que debemos de suprimir precisamente y fortalecer el derecho de huelga, la supresión, o sea, la requisa que generalmente ha sido en contra de los trabajadores. Tenemos ciertamente que lograr el voto universal, libre, directo y secreto en la elección de las directivas y en los recuentos y también en las negociaciones salariales y contractuales. Yo creo que esa es una situación necesaria e indispensable. Pero no con estas juntas que tenemos, porque estas juntas generalmente lo que hacen es apoyar y fundamentar y en muchos casos lograr que los trabajadores siempre tengan de parte de las mismas precisamente dictámenes en contra de ellos. Tenemos que lograr las cuentas claras de la administración del patrimonio sindical, debe haber transparencia y debe de verse esto principalmente en las organizaciones del apartado B, que generalmente no tienen derecho de huelga y sí tienen recursos que nunca son transparentados a los trabajadores. Yo creo que debe de suprimirse el apartado B del artículo 123 constitucional, que daña precisamente el derecho de huelga y daña precisamente el derecho de los trabajadores del apartado B al excluirlo de los derechos que tienen todos los trabajadores. Yo creo que este artículo es en contra de los derechos humanos, de los derechos precisamente de ejercer libremente las posibilidades que los trabajadores tienen a nivel mundial. Ese apartado debe de ser excluido de inmediato de la Constitución mexicana. Yo creo que debemos de crear precisamente un registro público nacional de organizaciones sindicales de contratos colectivos transparentes, una organización que sea transparente, que no dependa la toma de nota de las autoridades, que no sea la espada de Damocles para determinar qué sindicato existe o no existe. Yo creo que debemos de suprimir los contratos de protección, que debemos de suprimir el outsourcing, debemos de derogar, debemos de buscar, luchar precisamente con la semana de 40 horas. Y yo creo que debemos de crear el seguro de desempleo ya de una manera inmediata. Debemos de buscar precisamente y reforzar la inspección del trabajo para que no nos pase precisamente lo que sucedió en Pasta de Conchos. No existe la inspección del trabajo generalmente.
hace con unos cuantos personas que generalmente viven de igual de parte de las empresas. Y yo creo que debemos de ver muchos otros aspectos que debemos de buscar precisamente para lograr una transformación del mundo laboral. Pero esta transformación tiene que ser con propuesta, con alternativa, con precisamente tener una posición que nos permite ir cambiando la situación a nuestro favor. Porque la verdad es que en los últimos los 70 años del gobierno del PRI y los que van del gobierno del PAN, lo único que han hecho es fortalecer un sistema en donde los sindicatos son poco representativos, luchan poco por las demandas de los trabajadores